Las hierbas medicinales, sin lugar a dudas, son parte de la cultura paraguaya y la utilizamos para varios tipos de dolencias en niños y adultos. ¿Pero en recién nacidos? En Tarde Noticias te enseñamos cómo utilizarlos de la manera correcta. Bueno, vamos a hablar de este tema que lo veníamos adelantando y gracias al doctor Robert Núñez por acompañarnos en esta jornada, porque sin dudas forma parte de la cultura tener esto a mano. Ya vamos a ir a entrar en detalle, y antes de que salten de alguna manera, la idea no es satanizar ninguno de estos métodos, sino que ser responsables, saber acerca de los usos, qué es lo que no, qué es lo que sí. Así que el doctor nos va a comentar. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, de vuelta con usted, y bueno, un tema muy interesante. Sí. Bueno, doctor, contanos un poquito, los remedios yuyos en los bebés. ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? No, la recomendación en general, y que solemos decir todos los pediatras, recién nacidos no, por supuesto, lactantes tampoco. Incluso me atrevería a ir un poquito más allá en niños también menores, ¿verdad? Porque principalmente por la falta de capacidad para metabolizar los componentes, los principios activos que tienen las plantas. Convengamos que los principios activos de las plantas son los que forman la gran mayoría de los medicamentos, como antibióticos, o sea, como relajantes, como inclusive para la parte neurológica, sí, ¿verdad? Se puede usar. Entonces, el uso en forma inadecuada a un niño que todavía no tiene una capacidad de metabolizar los principios activos es muy riesgoso. Entonces, por eso decimos, las hierbas medicinales existen desde tiempos ancestrales. Por supuesto. Lo utilizamos y lo vamos a seguir utilizando seguramente, porque forma parte de nuestra idiosincrasia, pero también tiene sus cosas positivas. Por eso hay que saber medir las edades, las circunstancias. Cada persona es diferente, y cuando hablamos de chicos específicamente es otro contexto. Hoy tenemos acá, por ejemplo, algunas de las hierbas medicinales que más se consumen. Y cuando te mostramos acá el carpincho, y abriste los ojos ahí, doctor, sí, porque constantemente hablamos aceite de carpincho, dale al chico aceite de carpincho. No sé en qué contexto por lo general se escucha eso, pero está como muy instalado. Está instalado el uso del carpincho. Mira, yo tengo conocimientos de chicos realmente ya del uso del carpincho. Generalmente, primero, ¿para qué le usan? Y para cuadros respiratorios dicen que, claro, ¿verdad? A mí me tocó tomar alguna vez de pequeño, de chicos, también, claro, el sabor es desagradable, difícil, desagradable, pero a mí me tocó tomar de más grande, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que saber que el aceite de carpincho en otros países, la que se prepara con miel, se ha prohibido, ¿verdad? Se ha prohibido porque aparte de todo lo que implica este aceite, la conservación, cómo se maneja el producto, porque se puede llenar de varios tipos de bacterias, principalmente el Clostridium botulinum, que puede causar botulismo, que es una enfermedad que causa más neurotoxicidad y que puede llevar a consecuencias muy graves, peor mientras más pequeño es. Doctor, y te digo que, por ejemplo, yo tengo una bebé de 8 meses, ¿verdad? Y cuando son un poco más chicos siempre tienen el famoso cólico, sí, ¿verdad? Y me decían a mí, ponele una hojita de naranja en su leche. Y yo les decía, no, ¿cómo una hojita de naranja, verdad? Y decían, no, que eso le va a ayudar a los gases, ese tipo de cosas todavía se hace, doctor, y puede ser peligroso, ¿verdad? Claro, realmente yo no me atrevería nunca, inclusive, a recomendar eso, y por supuesto, más que nada los pequeños, como yo les decía, menores, los lactantes, incluirle ningún tipo de hierba ni material así como la naranja. ¿Por qué? Porque no sabemos el metabolismo y estamos hablando de la naranja. Es muy conocido el uso del anís estrellado como medicamento para el cólico, mezclado con la leche preparada en polvo, y la cual yo he visto en mi vida profesional 3 casos específicamente ya de intoxicación por anís estrellado, ¿verdad? Uno de ellos, muy pequeño, uno de ellos incluso fue a parar a terapia porque hizo un coma. ¿Por qué? Porque el anís estrellado en una dosificación más a los pequeños que no es bien preparada, es neurotóxica.
afecta directamente a nivel cerebral. La gente seguramente estará con muchas consultas en su casa y de hecho habilitamos el WhatsApp, así que la gente que nos quiera escribir al 85-625-000 vamos a estar recibiendo sus mensajes, porque muchos en casa dirán, bueno, pero yo uso esto, a mí me sirvió, a mí no me sirvió, pero hay casos aislados. Vamos a leer este mensaje, dice, también puedes tomar, ¿qué dice? En mate. Té de malva con semillas de lino curó a mi bebé, dice. Flor de malva con semillas de lino. Las semillas se deben machacar. El té de flores con semillas de lino no tiene aroma, dice. Se toma tibio, también puedes tomar en mate. Y de paso le das como un té a tus hijos. ¿Esto qué dice? Realmente no. Yo no recomiendo nunca. No recomiendo, ¿por qué? Pues no sabemos medir cómo va a afectar ese principio activo. No sabemos cómo va a reaccionar. Ni el intestino, que sería lo más leve, una intoxicación que produzca vómitos, diarrea, que puede deshidratar a ese bebé, o alguna acción neurotóxica que puede tener alguna de estas plantas. Convengamos siempre que de estas plantas se hacen las drogas, ¿verdad?, que se usan para los medicamentos, y no sabemos manejar nosotros. Claro, o sea, no somos nosotros los químicos que van a hacer, ¿verdad? Yo no diría en un adulto que ya conscientemente asume tomar, pero en un niño que no sabe inclusive, ¿verdad?, está de más decir eso, ¿verdad? Y más en los más pequeños. Y como decís, no es satanizar un medio terapéutico que venía ancestralmente, inclusive en toda la región de las Américas. Pero sí hay que saber las realidades y, de ser posible, leer un poquito qué acciones, no solamente medicamentosas, sino también las toxicidades que puede causar cada uno de ellos. Claro, y nosotros insistimos con los chicos porque estamos hablando de cuadros pediátricos, porque es diferente, quizás uno de adulto tiene una tolerancia diferente, otra circunstancia, usted me dirá, doctor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de pequeños es otra situación. Tenemos otros elementos acá, tenemos eucalipto y jengibre, por ejemplo. Eucalipto generalmente también lo utilizamos para diferentes cuadros respiratorios. Para vaporizar se suele usar más que nada, para vaporizar, pero realmente con mucha precaución también el tema de la vaporización, ¿verdad? No sabemos cómo le puede afectar si estamos haciendo directamente. Yo suelo conocer casos de mis pacientes que usan la vaporización en un ambiente abierto, más abierto. No la vaporización directa. Generalmente he visto intoxicación respiratoria también por inhalar directamente. Mira, esto no porque uno lo ve así como muy beneficioso. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Dice malva. Malva, por ejemplo, yo nunca escuché en niños, ¿verdad? Sí, los adultos toman mucho en mates, pero para niños nunca, al menos yo nunca escuché tampoco. Yo más el caso de la anís estrellado que más se consume. Sí, este es KGE y cangorosa. Sí, KGE es el principio básico de la producción de los edulcorantes, ¿verdad? Como una opción también que se usa para el tema de darle sabor a todo lo que pueda consumir, ¿verdad? Doctor, tenemos acá una consulta, dice, buenas tardes, ¿boldo durante el embarazo, doctor, puede afectar al bebé? No, realmente en el caso del bebé, del embarazo, tendría que pasar una barrera que hay trasplacentaria, ¿verdad? Entonces no produce. Es una forma interesante de tomar boldo muchas veces para sentar un poquito el estómago, que no tengas malestar. Y incluso nos manda la foto de la cantidad. O sea, en el caso de este no hay ningún problema. Pero eso es lo que la gente tiene que saber. Hay que saber medir la cantidad. Nunca muy, muy puro. A los adultos, por supuesto, siempre bien diluido. El efecto de los remedios medicinales y de personas que saben manejar eso siempre en una preparación donde no se abusa con la cantidad. Doctor, entiendo que tenemos una encuesta también, ¿verdad? Que hará de gente que opinó al respecto, mientras después vamos a seguir leyendo más mensajitos. Utilizarlo. ¿Qué remedio yo conoces para la tos? Perdilla blanca. Esto comienza ¿cómo te digo así? Teniendo fiebre. Y eso hay que bajarle para que usted pueda hacer pasar. Y para todo el amba urusuge. ¿Y qué más era? Eso es lo que me acuerdo. Para la tos, hija de mí. ¿Cuál era la hoja? Eucalipto y amba. Mira que en mi caso nuestra difunta abuela nos daba el malva potú, que es muy lindo para el catarro y para la tos. Después otro que es también el urusuge, que también es muy lindo. Y hay muchos.
porque también la que yo sé es también de mango, que mango potú también que sirve para esos. El KGE y ya, eso es lo que conozco. ¿Y a partir de los cuántos años crees que puede tomar la criatura? Criatura creo que no es recomendable, o sea, adulto nomás luego. ¿A partir de los cuantos? Yo creo que no tiene problema de eso, sino que es más concentrado o menos concentrado nomás. Y mira, que depende mucho, diría yo, el Urusung-E, por ejemplo, no es un medicamento muy fuerte. Yo le daría a partir de 6 meses, algo así, ya por lo menos en cucharita, en pequeñas porciones. Desde 3 años creo. A mi época, cuando yo nací en el campo, de nacer, tuvimos que tomando eso. Bueno, ahí está, doctor, lo que nos decía la gente, ¿verdad? Muchos que saben qué tipo de medicamentos, de remedios naturales tomar. Y una de las señoras, por ejemplo, que decía, no, los bebés no. Y otros que decían, puede tomar a partir de los 3 años. El señor decía, desde al nacer por ahí en mi época se tomaba, ¿verdad? O sea que no es una cosa de ahora nomás esto. No, esto traemos ya desde los guaraníes, nosotros traemos todo esto. La utilización viene ancestralmente dentro de nuestra tradición, viene ahora. Sí, lo que tiene que la gente saber es que no a los chicos, claro, ¿verdad? Porque los adultos tienen esa capacidad de metabolizar, claro, generalmente no suelen intoxicarse por medicamentos, claro, hay casos, y las consecuencias son graves y la gente no se da cuenta hasta que le pasa. Claro. Y hay muchísimos mensajes de mamás lactantes que nos están escribiendo. Le queremos decir a todas ellas que están ahí atentos. Hacen un montón de preguntas, doctor, que ya le vamos a pasar, pero esto luego del corte, así que les invitamos a quedarse para más información. El tema, porque nos parece súper interesante que la gente también haga sus consultas. Estamos con el doctor Robert Núñez, quien ya nos está ayudando con muchas dudas que quizás tiene la gente. Y le decíamos, las mamás lactantes que nos escriben, si yo consumo esto, ¿le puede afectar a mi bebé? Muchos mensajes tenemos de eso. Claro, lo que pasa es que, y me pasó también a mí, ¿verdad? De tener mucho miedo de que lo que yo consuma le estoy pasando también a mi bebé, ¿verdad? Muchas veces es eso y después el doctor nos va a explicar si es o no así, ¿verdad? Esta pregunta, por ejemplo, dice, ¿el anís durante la lactancia es también tóxico? Pregunta. El anís, si toma la mamá, no, porque no le pasa al bebé. O sea, eso que la mamá, uno de los peros para darle lactancia al bebé generalmente suele ser que le voy a pasar lo que yo como y tomo, no. Va a haber un premio mundial si sale otra cosa que no sea leche, claro, por ahí. Claro. Realmente la gente tiene que saber que no pasa la coca por la leche, no pasa no pasa el jugo, no pasa los tés, ¿verdad? Sí, una buena alimentación de la madre hace que ese chico crezca bien, y tenga buenas defensas. Y que la leche se produzca, ¿verdad? También, y se produzca el estímulo de succionar hace que, aparte, ¿verdad? El estímulo de acá sube al cerebro, hay una zona en el cerebro que es la que ordena para que se produzca. Y mamá, cuando diste mamar, es uno de los mayores placeres y el desestrés que te puede dar. La conexión con la criatura. Porque también es un tema que un día se puede tocar, el tema de la alteración psicológica durante el embarazo, ¿verdad? Claro. Y mira, la mayoría de los mensajes que estoy leyendo así por arriba son las mamis que, bueno, ya le estás aclarando justamente si la mamá toma el remedio yuyo, le va a servir al bebé que mama. Insistimos, no. No, realmente. Y bueno, y justamente sobre ese tema, ¿verdad? Nosotros tenemos altísima cantidad de intoxicaciones en la urgencia, estamos hablando del 1-2%, inclusive a nivel no solo acá, como en publicaciones de países cercanos, Argentina, Brasil, ¿verdad? En que es alto, ¿verdad? Infusiones caseras, 1-2%, y muchos de ellos pueden tener consecuencias graves como las convulsiones, un toque neurológico, como le dije, entonces no se recomienda. Una vez que uno es grande, metaboliza y tiene la decisión de querer tomar infusiones, ya sea en una cantidad determinada, excelente, ¿verdad? Y ahí, por favor, papá y mamá, ir al médico, tratar de no hacer tanto caso a las personas que fungen de médicos naturalistas y que puedan dar medicamentos. Puede ser que a ellos no les pase, pero hay casos conocidos de infusiones caseras que han producido la muerte. Y otros que estuvieron viendo, que me comentaron de lo del carpincho con miel. Hay justamente este mensaje que habla de eso, así que... Ahí está. Sí. Que dice, buenas, ¿será que pueden hablar del aceite de carpincho con miel y limón? Bueno, y sobre ese tema,
Hay un ente en la Argentina que trata el tema de todo lo que sea alimentos y demás, que prohibió el producto paraguayo inclusive porque presentaba una bacteria por el mal manejo que producía botulismo, que estuvimos hablando. Entonces, el botulismo es una enfermedad grave, que en el chico es más grave todavía, y se dieron esos casos, y en la Argentina por lo menos se prohibió. ¿Y la miel sola, doctor? Porque muchas veces se dice, ay no, la miel es alimento, la miel es esto. El tema de la miel en sí no se recomienda a menores, ¿verdad? Algunos hablan de 1 año. ¿Por qué? Porque puede también tener cierto tipo de bacterias, y generalmente lo que nosotros sabemos y manejamos es que primero el tema del chupete, y como rechaza el chupete al bebé, le pone la miel para que succione, y eso hace que en vez de darle de mamar, compartir el mejor momento, darle sus defensas, darle alimento, le das una goma. Claro, totalmente. Doctor, nosotros te agradecemos por charlar con nosotros, muchos obviamente aprendiendo del otro lado, y seguramente vamos a volver a hablar de otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias realmente. Bueno, temas también que vamos a abordar de esta tarde de noticias.